Muy buenas tardes a todos los señores y señoras diputados y diputadas. Le damos la bienvenida a la señora ministra de Medio Ambiente, también al subsecretario. Bienvenidos a la comisión. La señora secretaria abogado dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Defensa mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental en relación al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Es un oficio que viene en carácter de reservado, por consiguiente, si algún diputado quiere ver el contenido del oficio que nos llega, tiene que pedírmelo a mí y lo ve en mi oficina, porque ellos lo determinaron como reservado. Una comunicación de la empresa chilena BioElements dedicada al desarrollo de soluciones de packaging sustentable con presencia internacional, mediante la cual hace llegar una minuta de observaciones técnicas y jurídicas respecto al proyecto de ley que modifica la ley 21.100 correspondiente al boletín 16.980. Una carta de la cofundadora y directora de incidencia de la ONG Te Protege, mediante el cual solicitan se pueda priorizar la discusión y posterior votación del boletín 17.913-12, que prohíbe la cría industrial de octópodos. Señala que este proyecto se enmarca en una tendencia global de restricción de esta práctica, por lo que Chile, al adoptar esta medida, se alinearía con los estándares internacionales emergentes de sostenibilidad. Una carta de la directora de Aquatic Animal Alliance, mediante la cual expresa su firme apoyo a la continuidad de la tramitación del proyecto 17.913, que busca prohibir la cría industrial de pulpos en Chile. Una carta de la ONG Te Protejo, mediante el cual solicitan tener especial consideración por los proyectos de ley relativos a protección de animales que se encuentran en esta comisión. Y solicita también la comisión disponga que se ponga en tabla el proyecto 13.839 que regula la crianza sin jaulas de gallinas y otras aves ponedoras de huevos. Eso es todo. Gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, en la cuenta hay dos cartas de personas que hacen alusión al archivo de dos proyectos en particular. Si a la comisión le parece bien, damos una semana más de plazo para que sus señorías puedan revisarlo y votamos el archivo de estos proyectos de ley la próxima semana. ¿Les parece bien? ¿Sí? Se acuerda. La sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto que modifica la ley número 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para impedir el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento que señala, este es boletín número 18.030-12, que tiene urgencia simple. Para iniciar la discusión de este proyecto se ha invitado a la comisión a la señora ministra del Medio Ambiente, doña Francisca Toledo, y también al señor subsecretario de Medio Ambiente, don José Ignacio Pial. Quiero simplemente particularmente para los diputados que están en su primer periodo, este es un proyecto de ley cuya comisión técnica es Agricultura. Esto significa que el proyecto se vio en la Comisión de Agricultura, fue despachado de la Comisión de Agricultura en enero del presente año y a esta comisión le toca solamente revisar un solo artículo, que es un artículo transitorio, que básicamente hace lo que aquí se señala en el encabezado, que impide el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento. ¿Ok? Entonces, nosotros, si hay unanimidad, esto lo vamos a ver después, pero para que estén atentos, si están todos de acuerdo con esta disposición transitoria, que es lo único que vamos a ver acá, que es lo que nos corresponde, la podríamos votar hoy para que el proyecto avance. Si no, lo votamos la próxima semana, discutamos aquí ese asunto luego de oír a la ministra y de oír a los demás señores y señoras parlamentarias. ¿Les parece? Entonces, señora ministra, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio vengo a exponer la opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley. Bueno, voy a hacer una pequeña síntesis de contexto. Los sitios prioritarios para la conservación de biodiversidad se comenzaron a identificar desde el año 2002-2003 a través de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las estrategias regionales de biodiversidad, ¿ya? El año 2010, el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de un instructivo, define 64 de estos sitios que pasan a quedar afectos a lo que establece la Ley 19.300 para efectos de el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Posteriormente, el 2023, con la Ley 21.600, que crea este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, se definen estos sitios. Ahí está la definición de la ley, el artículo 3, número 31, pero solo aquí hacer hincapié en que la definición lo establece que son áreas priorizadas para la conservación, es decir, es una especie de categorización indicando que tiene algún componente relevante desde la lógica de la biodiversidad. Y bueno, esta misma ley, la 21.600, dispone 2 artículos como para incorporar estos sitios en el contexto de la ley SBAP, ¿ya? Uno es el artículo 8 transitorio y el artículo 29 asociado a la planificación ecológica del artículo 28. El artículo 8 transitorio, ¿ya? Tiene 2 incisos que son los que están acá, dispone que los sitios prioritarios para la conservación, no lo voy a leer completo, mantendrán sus efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la presente ley. Aquí esto referido particularmente al tema del SEA. Y el segundo inciso, ¿ya? Dispone que el Ministerio de Medio Ambiente, dentro del plazo de 5 años contados de la publicación señalada, dictará un decreto supremo para determinar los mencionados sitios prioritarios que pasarán a regirse por los efectos de la presente ley. Es decir, dispone que el Ministerio de Medio Ambiente debe dictar un decreto para listar los sitios que van a quedar afectos a los van a quedar sujetos a los efectos de esta ley. Esta ley dispone sanciones, etcétera, para esta categoría. Bueno, a raíz del artículo 8 transitorio, ¿ya? La administración anterior inició un proceso de consulta pública, ¿ya? Entonces, el 28 de marzo de 2024, a través de una resolución exenta, 339, se inicia este proceso formal y se divide el país en macrozonas. Después hay una recepción de antecedentes y se crean estos expedientes. Primero ahí se define un prelistado. ¿Ya? Yo creo que estos datos son importantes para efectos de entender el propósito de la moción. Un prelistado con 350 sitios prioritarios en 2024. Después se define un segundo prelistado, donde se indican solo 99 sitios prioritarios, dividido por macrozonas. Tenemos macrozona norte, sur y centro. Y son estos 99 sitios prioritarios los que son puestos a consulta pública. ¿Ya? Esta consulta pública que me imagino que ustedes pudieron, pues tuvo bastante contingencia a fines del año pasado. El proceso se realizó durante el año 2025 y a raíz del nivel de observaciones e interés tuvo 2 ampliaciones de plazo para poder recabar las distintas observaciones por parte de la ciudadanía y los actores. El artículo 29 de la ley 21.600 dispone que el artículo 28, perdón, dispone que el Ministerio deberá realizar periódicamente una planificación ecológica, ¿ya? Esta planificación ecológica es un instrumento, ¿ya? Que define las prioridades de conservación y dentro de esta planificación ecológica deben mencionarse los sitios prioritarios. Luego, a continuación, el artículo 29, ¿ya? Dispone que los sitios identificados en esta planificación ecológica serán categorizados bajo criterios técnicos científicos, es decir, la ley dispone la obligación de establecer criterios para poder considerar cuáles van a ser estos sitios que van a quedar dentro de esta planificación. Dispone que estos sitios se van a determinar a través de decretos supremos, ¿ya? Y dispone también que habrá un reglamento dictado nuevamente por el Ministerio que va a definir el procedimiento y los criterios para declarar un sitio prioritario. Es decir, tiene que haber un procedimiento formal conocido previamente para hacer la declaratoria de cuáles van a ser estos sitios que van a caer dentro de esta planificación ecológica.
Y también dispone que, y este sería el tercer punto, este reglamento actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto a nivel interno del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, ¿qué pasó con esta consulta pública? Este proceso se recibieron cerca de 10.000 observaciones, un volumen importante, particularmente por el alto interés, ¿ya? Y obviamente también particularmente por las consecuencias legales de la determinación de estos sitios a la luz de la 20.600. Estas observaciones se han estado dividiendo para poder asegurarnos primero poder responderlas adecuadamente y poder tener un tratamiento uniforme entre ellas. Ahí existen observaciones de carácter técnico-documental, otras asociadas a temas cartográficos, es decir, divergencias con los polígonos indicados, observaciones asociadas a carácter metodológico, algunas de hecho cuestionando el proceso, otros que solicitan la incorporación de nuevos sitios, ¿ya? Y otras asociadas a el uso productivo finalmente de la tierra. ¿Ya? Actualmente, preliminarmente se han clasificado 1.200 observaciones, ¿ya? Pero básicamente hay cerca de 15 categorías distintas. Esto sin perjuicio para poder transmitirle un poco de la complejidad que implica este proceso que se está trabajando a nivel interno del Ministerio. Bueno, a raíz de esto, por el nivel, el volumen de las observaciones, ¿ya? Y también en parte por distintos cuestionamientos que han surgido a raíz de la vinculación del artículo 29 versus la vinculación del artículo 8 transitorio, y para poder responder con calidad técnica todas las observaciones, se decide suspender este procedimiento el 14 de marzo a través de una resolución del Ministerio. Actualmente se continúa, ahí transmitirles, el proyecto se suspendió por 6 meses y se continúa el trabajo de la revisión de las observaciones, ¿ya? Pero nos interesa mucho que esta revisión la estamos haciendo sustentada en criterios robustos, transparentes y debidamente fundamentados para poder responder adecuadamente. Y aquí es importante indicar que a la medida que tener el cumplimiento de estos criterios nos va a permitir evitar espacios de discrecionalidad y posteriormente judicialización ya de esta situación, que a la larga simplemente va a ser más difícil la implementación de este mandato legal. Después de darle contexto, entonces respecto al proyecto, a la moción que está en discusión en esta comisión, bueno, nosotros creemos que este proyecto de ley viene a hacerse cargo de una discrepancia, de una falencia, que era la vinculación de estos dos artículos. El artículo 8 transitorio establece una obligación del traspaso de los actuales sitios bajo el marco de la ley 21.600, pero la pregunta que surge es, bueno, si en general la estrategia detectan cerca de 400 sitios prioritarios, hay quienes preguntan y disponen, bueno, ¿por qué fueron 99 y no los 300 y algo, 400 que están en la estrategia? Entonces yo creo que es necesario para efectos de asegurarnos que la implementación de la ley, considerar que una vez que estos sitios pasan a ser regidos por la ley 21.600 y los efectos que van a tener tanto en posible sanción y eventualmente consideraciones para efectos del ingreso al sistema de evaluación ambiental, es importante que podamos eliminar esos espacios de discrecionalidad que a la larga simplemente van a terminar alargando y judicializando un proceso que es relevante. Creemos en este sentido que esta moción viene a ordenar este proceso, viene a dar una transparencia, viene a homogeneizar que todos manejemos la misma información y estemos claros de tener un conocimiento de bases metodológicas, de criterios, para asegurarnos que la definición de los sitios que queden sean transparentes y sean el que el procedimiento haya sido conocido por todos. Entonces eso creemos aquí, para ir cerrando, no estamos a favor de la idea, al menos de lo que está propuesta en la moción. Viene a ordenar un proceso que a nosotros nos interesa muchísimo, que esto permita reducir cualquier espacio de discrecionalidad que pueda finalmente postergar la implementación de una ley que es tan esperada y tan necesitada en algunos casos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, ministra. Señor subsecretario, ¿quiere agregar algo? Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados. ¿No hay observaciones?
Diputado, usted dijo, diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, a la subsecretaria y a todos quienes están presentes en la comisión. Y quisiera consultarle a la ministra porque no logro entender de qué manera ordena y de qué manera homogeniza el procedimiento, porque además entiendo que el plazo, que es un plazo me parece bien extenso, y efectivamente esto fue bien polémico el segundo semestre del año pasado por la suerte de amplitud con que el Ministerio propuso estas áreas de protección, y sobre todo en las regiones del norte del país, generaba una suerte de paralización de la actividad minera. Pero de ahí a dar este paso, esta modificación legal, yo no logro entender qué ordena, porque yo entiendo que la ley, o sea, como está redactada, es ordenada, permite que sea transparente, entonces no logro ver esas características tan beneficiosas de esta modificación legal en los términos que está planteada en el proyecto y tampoco en los términos que lo plantea la señora ministra. Y sin perjuicio de que una facultad que tenemos los legisladores, este proyecto que iba a estar radicado en la Comisión de Medio Ambiente se tramitó de manera express en la Comisión de Agricultura. O sea, las cosas como son. Entonces yo en eso, presidente, quisiera ser bien concreto, pero no logro ver estos atributos que tendría este proyecto de ley en los términos que ha dicho la señora ministra. Gracias, diputado Araya. Diputado Baza. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer a la señora ministra y al señor subsecretario su presencia en la comisión. Claro, entiendo que esto se haya tramitado tan rápidamente en agricultura, y entiendo también a los actores que en agricultura se escuchó. Entiendo que esta comisión tiene una función distinta y que debiera también escuchar a otro tipo de actores sociales. Pero me llama un poco la atención, y esto como una cuestión más estructural, más vinculada probablemente con el sistema de fuentes del derecho, que haya cierta dejación para el ejercicio de la potestad reglamentaria, pensando en este gobierno, pero también en el anterior, que es un problema de la relación ley y reglamento, y que en vez de enfrentar el problema ejerciendo la potestad reglamentaria que manda la ley, se pretenda de alguna manera esquivar la responsabilidad reformando el artículo que regula la vigencia de la normativa permanente. Yo creo que la solución no es modificar los artículos transitorios que regulan la vigencia normativa de la ley en cuestión, sino que más bien invitar al Ejecutivo a que ejerza la potestad reglamentaria y dicte el reglamento, después de 2 prórrogas, ¿verdad?, que han ocurrido en los últimos, no sé, 2 o 3 años. Entonces, quizás preguntarle directamente a la ministra, por su intermedio, señor presidente, ¿por qué el Ejecutivo no nos ofrece a este poder del Estado esos mismos objetivos de transparencia, de certeza y de eliminar precisamente los espacios de discrecionalidad, ejerciendo la potestad reglamentaria que mandata la ley, en lugar de postergándola a través de un gambito que finalmente busca reformar artículos transitorios, en vez de hacerse cargo de los mandatos legales permanentes? Gracias, diputado Baza. Ministra, tiene usted... Perdón, el diputado Pardo, y luego, ministra, doy la palabra para que... Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y al subsecretario. Los sitios prioritarios son una de las tantas capas que se superponen en el nuevo régimen que se está construyendo a partir del Servicio de Biodiversidad. Independiente que el gobierno anterior ingresó los 20 reglamentos, me parece que tienen relación con el servicio, en esas capas se superponen también distintos servicios públicos. CONAF, por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero, Cernapesca. Hay muchos servicios cuyos potestades se ven afectadas por una falencia o falta de una delimitación y reglamentación clara de qué es lo que va a hacer cada servicio. Y en el caso de los sitios prioritarios, se modificaron sitios prioritarios que estaban ya acogidos por ley, sin que se sepan muy bien los criterios. Y esto no solo produjo inquietud en sectores productivos como la agricultura, la minería, la pesca, en fin, sino que también en comunidades, como pasa en mi distrito, por ejemplo, con sitios prioritarios que se modificaron y están afectando a pequeños agricultores, prácticamente agricultores de subsistencia, y que ven con preocupación esta falta, digamos, de regulación. Entonces, yo creo que la norma que nos proponen es bastante razonable en términos de no seguir
generando sitios prioritarios y no seguir manipulando lo que son las distintas áreas de distintos grados de protección hasta que estos reglamentos no estén debidamente tramitados y brinden no solo certeza a los actores sociales y productivos, sino que también a los distintos servicios públicos. Entonces creo que es bastante razonable pausar esto y no seguir generando más sitios en la medida que no sepamos cómo se van a gestionar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Para todas las señoras y señores diputados, si ustedes se fijan en sus pantallas, si ustedes presionan en citación, esto solo para los que tienen menos experiencia, y luego presionan la flecha a la derecha que está en la derecha también, van a ver que ahora aparecen los botones. Si ustedes ahí ponen comparado, aparece exactamente lo que estamos mandatados a votar, para que yo no en mi estilo restringir ni acotar la discusión, yo soy de los que creen que aquí se discute todo, pero para que tengan claro respecto de qué es exactamente lo que estamos convocados a votar. Ministra Toro, tiene usted la palabra. Gracias. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Bueno, a ver, nuestra intención de que nos parece indicar que estamos de acuerdo con esta moción no es jamás esquivar el ejercicio de una potestad reglamentaria, porque ¿qué fue lo que pasó? Lo que de alguna forma se vio en este procedimiento de consulta pública realizado y que está suspendido para poder hacernos cargo eventualmente del volumen de las observaciones, es que surgieron dudas legítimas de, bueno, cuáles fueron los criterios para determinar por qué esos 99 sitios y no 102 y no 110. ¿Ah? Como plantearon recién el diputado Pardo, bueno, hay dudas respecto a la cartografía de los polígonos. Entonces, considerando la relevancia de estos sitios, considerando que son, como indicaba en el artículo que puse en la presentación, que son un indicativo de que hay un interés que tiene un interés de la biodiversidad, que forma parte de la planificación ecológica que dispone la ley 21.600, es importante que los sitios que pasen a estar dentro del marco de esta ley estén debidamente, como le gusta decir a los abogados, que surjan al derecho bien, que estén ordenados, porque si no vamos a correr el riesgo de que lo que se defina esté eternamente judicializado. Yo creo que eso no ayuda no solo para la implementación, sino que nos ayuda también para poder incorporar estos sitios tanto a los instrumentos locales y también tampoco ayuda para efectos de los procedimientos de evaluación ambiental y cualquier otro instrumento de carácter regional. Entonces, creemos que al poder ordenar y definir, primero contemos con el reglamento que exige el artículo 28, que está en la ley y de hecho que estamos trabajando en el anteproyecto, o sea, estamos ejerciendo esa facultad, nos permite asegurar que, porque ese reglamento después va a estar en consulta pública en la página web del Ministerio, entonces asegurarnos que los criterios, la base metodológica que tengan ese reglamento, primero acordemos todos que estamos claros de eso y después pasemos a hacer la formalización. Es un procedimiento más ordenado que da tranquilidad a todos los actores, si no, yo insisto, corremos el riesgo de que esto esté permanentemente abierto y cuestionado y eso a la larga va a implicar y va a demorar la implementación de estos sitios a raíz de la 21.600. Muchas gracias, ministra. Diputado Baza. Sin prejuicio que voy a una pregunta previa. ¿Cuántas veces es normal que uno pida la palabra y establezca un diálogo con las autoridades presentes o entre comisionados? No, mientras yo sea presidente, en la medida en que no sea con un ánimo claramente dilatorio, yo voy a dar las palabras todas las veces que se me solicite. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, le robé la palabra. Ahí sí. Lo tallé, parece. ¿Ahora sí? Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Ya. Mío. Muchas gracias, señor presidente. Es que tengo una duda que puedo transmitir a la comisión, en tanto ejerce la función legislativa, pero también eventualmente a la señora ministra por su intermedio, señor presidente.
Y es que la reforma que se nos propone es una reforma al artículo 8 transitorio. Su inciso primero señala que los sitios prioritarios para la conservación identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las estrategias regionales de biodiversidad mantendrán sus efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la presente ley. Ese es el marco normativo al cual eventualmente se incorporaría el inciso tercero que está en discusión. El inciso tercero señala que, sin perjuicio de lo anterior, no se podrán determinar nuevos sitios prioritarios mientras no se encuentre publicado el reglamento contemplado en el artículo 29. El plazo para publicar ese reglamento está vigente. Me preocupa que de aprobar el texto con el tenor literal que se ha propuesto y que ha llegado a la Comisión de Agricultura, no quede claro cuál es el ámbito temporal de aplicación de la ley. Porque este artículo va a generar sus efectos a partir del momento en que sea aplicado o va a generar sus efectos a partir del momento en el cual el artículo 8 original fue aprobado en agosto del 2023. Y creo que esta es una pregunta técnicamente muy relevante desde el punto de vista jurídico, porque hay sitios de conservación que se han declarado desde el 2023 a la fecha. Entonces, si nosotros aprobamos esta norma sin aclarar los efectos que esta ley eventualmente podría generar en el tiempo, vamos a generar un escenario de confusión respecto de todos aquellos sitios que ya fueron declarados sitios prioritarios después de agosto del 2023, pero eventualmente antes de la aprobación de esta norma. Entonces, no sé si esto se discutió en la Comisión de Agricultura. Creo que es algo que debiéramos tener en consideración actualmente, porque claro, como decía el diputado Pardo, por su intermedio del presidente, el objetivo es precisamente generar mayor certeza, evitar la superposición de competencias entre órganos del Estado, pero si la aprobación de esta norma va a generar incertidumbre respecto de qué es lo que significa que no podrán determinarse nuevos sitios prioritarios, ese nuevos es a partir, asumo, de buena fe, desde la fecha en la que se aprueba este proyecto de ley en particular. El problema es que hay informes de libertad y desarrollo que han sido firmados por la señora ministra aquí presente, por su intermedio del presidente, que afirma lo contrario. Entonces, quizás lo más razonable en este momento para poder saber cómo votar sería preguntarle a la señora ministra cuál es su posición al respecto y cuál sería el alcance jurídico de aprobar una norma como esta. Gracias, diputado Baza. Diputado Araya, tiene la palabra. Sí, quisiera insistir en la pregunta, escuché con mucha atención la respuesta de la señora ministra y por su intermedio, presidente, no logro ver estas tres características que tendría la ley y por lo demás, esto es como, quisiera explicarlo de manera bien sencilla para la gente que está viendo, es como detener esto o congelar lo que actualmente hay por ley en circunstancia que hay un plazo vigente para que se dicte el reglamento y además digámoslo con verdad. Esto lo maneja absolutamente hoy día el gobierno que tiene una cierta orientación política que es muy distinta de la orientación que tenía el Ministerio de Medio Ambiente, con quien tuvimos enormes diferencias. Quiero hacer el punto, presidente. Yo fui muy crítico de lo que se hizo porque considero que de alguna forma se fue irresponsable con declaratoria o pretender declarar zonas tan extensas que hacían incompatible el desarrollo productivo en el área minera. Yo soy diputado de la región de Antofagasta y esto paralizaba una parte importante de la segunda y tercera región del punto de vista minero. Entonces, me preocupa, y en esto suscribo absolutamente por su tema, presidente, lo que ha hecho el diputado Baza, respecto de que si se ejerciera correctamente la potestad reglamentaria que tiene, no veo sentido de tramitar esta norma. No logro, y de muy buena fe por su intermedio, presidente de la ministra, de ver qué es lo que consolida como certeza jurídica, si uno lo quisiera llamar de alguna manera, el tener esta norma que en el fondo va a ser una suerte de congelamiento de los procedimientos, no habrá otra gente que lo podría requerir. Yo ahí, de verdad, por su intermedio, presidente de la ministra, me pierdo un poco porque además nosotros tratamos muchas veces de plantearle al ex Ministerio de Medio Ambiente la inconveniencia y la liviandad que en algunos casos se está tomando estas declaratorias. Entonces, yo lo que planteo es que me parece que hay que avanzar con una ley que costó mucho sacar, que además es una buena ley, que yo creo que si se utiliza de manera razonable y racional, hace bien para el desarrollo y hace perfectamente compatible el desarrollo económico con protección medioambiental. Entonces, yo logro entender, yo quiero decir, porque esto es un órgano político, esta era una decisión política de un diputado que representaba un sector político que entendía que había que parar las declaratorias. Eso, y yo lo entiendo porque yo creo que a todos los parlamentarios nos tocó ver cómo, sobre todo, las actividades regionales se veían impactadas negativamente por extensas declaratorias que en algunos casos me parecía que eran francamente voluntaristas. Pero de ahí a modificar la norma para establecer una suerte de congelamiento que, y vuelvo a suscribir lo que ha dicho por su intermedio el diputado Baza,
tiene que ver con que no se logra entender la aplicación. Yo de verdad que si tiene hoy día la potestad reglamentaria, si además las declaratorias las maneja el Ministerio, no logro ver cuál es la utilidad de esta norma, salvo lo que se quiso hacer en su oportunidad, que era congelar, porque en definitiva el Ministerio de la época tiene una voluntad distinta. No sé si me he explicado, presidente, puede ser que ha sido medio enredoso lo que digo. Yo lo entendí muy bien, diputado Araya, pero aquí lo relevante es la respuesta de la ministra y el subsecretario. Antes de darle la palabra a la ministra, ¿algún otro parlamentario quiere pedir la palabra? Ministra, ¿sí? Diputado Pardo. La ministra va a responder mejor que yo la pregunta, pero yo creo que justamente no podemos depender de la voluntad política de los gobiernos de turno. Y es muy importante que las reglas del juego estén establecidas en la ley y en los reglamentos, independientemente de que podamos tener relativa tranquilidad de que este gobierno no va a ponerse a ampliar sitios prioritarios que no sean estrictamente necesarios, pero justamente de eso creo que se trata. Gracias, diputado Pardo. Ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A ver, yo creo que los planteamientos indicados ahora son legítimos y atendibles. Ya, de la interpretación que tenemos, la moción que está en este momento en discusión hace efecto solamente el inciso segundo, ya no afecta el inciso primero, es decir, no se afectan los sitios, los efectos legales vigentes de los declarados. Entonces, a nosotros nos interesa, y por eso que creemos que es una buena moción, está bien inspirado, es poder efectivamente ordenar. Ya, porque yo vuelvo al punto, o sea, ¿por qué 99? ¿Por qué no 110 sitios? Considerando que las estrategias hablan de 350 a 400 sitios. Entonces, es importante poder de alguna forma tener un mecanismo previo definido para poder tener la tranquilidad que todos tengamos de que todos esos sitios, cuando pasan a regirse con los efectos de los 21.600, estemos claros de que la cartografía, que la ubicación es la adecuada. Y aquí quiero hacer un punto, ¿por qué lo levanto? Por ejemplo, las bases metodológicas que orientaron este proceso fueron sujetos de un proceso de recepción de antecedentes, no de consulta pública. ¿Qué implica eso? Que se recibieron antecedentes, pero no había obligación de responder si se acogían o no, si eran relevantes o no. Entonces, todos esos espacios yo creo que se prestan de repente para discrecionalidades y creemos, insisto, consideramos que este proyecto de ley permite ordenar, ¿ya? El foco que está aquí atrás es ordenar, no es detener la implementación de la ley, los reglamentos los vamos a implementar, de hecho estamos trabajando en eso, nos interesa que sea hecho con la mayor velocidad posible, pero por sobre todo con claridad y certeza. Gracias, ministra. Si no hay más palabras, le consulto a la comisión. Usted sabe, yo soy absolutamente transparente. No estamos citados a votar. Eso significa que para poder votar este inciso tercero del artículo octavo transitorio requiere la unanimidad. Si sea la unanimidad lo votamos ahora, si no, quedamos citados para votar el próximo miércoles. Pido la unanimidad para votar ahora. Diputado Baza. Quisiera argumentar por qué no doy la unanimidad. Luego de escuchar a la señora ministra, por su intermedio, señor presidente, yo no estoy tan de acuerdo en que quede claro que los efectos del inciso tercero se remiten al inciso segundo, porque no lo dice expresamente y porque además el inciso tercero es el inciso final del artículo. Entonces, conocemos la técnica hermenéutica en tribunales, es muy razonable pensar que los efectos del inciso final de un artículo se remitan a todo el artículo y no solo al inciso inmediatamente anterior. Y creo que eso es algo que hay que dilucidar con claridad antes de que el proyecto llegue a la sala. Y en segundo lugar, no doy tampoco la unanimidad, porque como señalé en la intervención inicial, en agricultura se escuchó a cierto tipo de sectores sociales, de actores sociales, y me parece que esta comisión debería escuchar a otro tipo de actores en clave propiamente medioambiental. Muchas gracias. Gracias, diputado Baza. Según entiendo, le pido a la secretaria que me corrija que nosotros, al no ser la comisión técnica, no tenemos la necesidad de recibir invitados para la votación. Y aún así yo me saltaría esa regla, estimados diputados y diputadas, pero no me voy a saltar la regla en este caso porque me parece que traer invitados la próxima semana para la discusión de un inciso de un solo artículo transitorio va a retrasar la agenda que tenemos muchos proyectos de ley en la cola,
y por lo tanto yo preferiría seguir avanzando. Así que si es que no hay la unanimidad, que el diputado Baza ha dado las razones por las cuales él no la da, entonces la próxima semana en virtud de la urgencia vamos a quedar citados para votar. ¿Ok? ¿Van a presentar algo para que venga? No. ¿Puedo saltarme esa parte como presidente de la comisión en vista de que no somos la comisión técnica? Yo tengo entendido que no. Pero si no hay acuerdo, ¿qué es lo que rige? Yo creo que, o sea, Es que yo cuando estaba en la comisión... el acuerdo de la comisión en términos generales, o sea, Pero mayoría, ya. para si alguien... Lo que pasa es que yo he estado 8 años en la Comisión de Hacienda, que normalmente no es la comisión técnica, siempre revisa proyectos de otras comisiones, y en Hacienda, no se invitaban a expositores cuando la comisión técnica era otra. Por eso le pregunto si eso es así o si tiene que ser sometido a votación. Lo que pasa es que la Comisión de Hacienda es especial porque habitualmente tiene tiene urgencia suma o discusión inmediata y ahí no proceden los invitados. ¿Ah? Pero en estos casos donde es un informe complementario, habitualmente vienen uno o dos invitados que proponen los diputados, salvo que se acuerde que no vengan, digamos, que no haya invitados. Okay. ¿Alguien quiere intervenir aquí en esta parte antes de tomar una decisión? Sí. Diputado Araya y luego diputado Baza. Presidente, yo entiendo su buena fe al tratar de tramitar de la manera más rápida, pero también creo que es prudente que temas que son sensibles pudiésemos tener visiones distintas. Yo creo que en nada obsta poder escuchar invitados y al final hacer la votación del proyecto, toda vez que, como le digo, son temas bien sensibles y lo que menos uno quiere es que aquí no logremos consensos, presidente, y lo quiero decir, perdóname que me extienda. Lo peor que nos puede pasar a nosotros institucionalmente es que hoy día quienes tienen mayoría la pasen por arriba de quienes circunstancialmente son minorías, porque lo que se va a construir, que en el próximo periodo esta certeza va a desaparecer. Y lo peor que nos puede pasar, presidente, es que pasemos de un lado a otro cada 4 años. Ningún proyecto serio de inversión se ejecuta en los 4 años. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que tener son consensos más o menos asentados de que las normas que estamos sacando son estables en el largo plazo. Entonces, en ese ánimo, presidente, yo le sugeriría, si usted lo tiene bien, que pudiésemos escuchar un par de invitados, porque vuelvo a insistir, esto fue una ley que en la comisión trabajamos harto. Entonces, yo tengo la percepción, y no voy a insistir más en el punto anterior, pero básicamente creo que es importante que vamos haciendo ciertos consensos, porque los proyectos de inversión, que nadie se olvide, o sea, nadie saca un proyecto serio de inversión grande en 4 años. Entonces, lo peor que puede pasar que alguien que se va a beneficiar de esto, cuando vaya a cortar la cinta, haya otro gobierno, otro parlamento que le diga, ¿sabe qué? Las reglas ahora son estas otras. Entonces, de ahí a que tengamos consensos mucho más asentados, donde todos estemos dispuestos a hacer una parte, creo que es importante y lo podemos promover desde esta comisión, que va a ser tremendamente relevante para temas de inversión. Antes de darle la palabra al diputado Baza y al diputado Pardo, que me están solicitando la palabra, atendido a lo que comenta la secretaria y atendido a la petición que hace usted de recibir un par de invitados, en la próxima sesión vamos a recibir un par de invitados, uno de oposición, el otro oficialista, y luego vamos a proceder a la votación. ¿Ok? Diputado Baza, tiene usted la palabra. No, habiendo dicho eso, señor presidente, estoy de acuerdo. No tenemos otras urgencias en tabla en la comisión, por lo tanto me parece bien que nos tomemos un par de días más. Muchas gracias por la buena voluntad. Gracias a usted, diputado Baza. Diputado Pardo. Presidente, bueno, yo primero quiero valorar el tono de la discusión y valorar la disposición del presidente a recibir invitados en este caso, pero sigo no entendiendo la pregunta del diputado Daza, porque lo que dice literalmente el artículo que estamos votando es que no se crean nuevos sitios prioritarios, no afectan nada el estatus jurídico de los sitios que ya están creados por ley y que están nominados en el inciso primero. Entonces, estamos haciendo una discusión que por lo menos, salvo que no haya hecho efecto el desayuno, no logro captar. Y respecto a los invitados, presidente, yo estoy de acuerdo, pero me imagino que vamos a votar ese día. Sí, diputado Pardo, por la urgencia tenemos que votar la próxima semana.
Ok, entonces, ¿algún otro comentario respecto de este asunto? Quizás la ministra podría evaluar, si es que quiere lograr unanimidad en esta comisión, proponer una redacción que diga expresamente que se excluye el inciso primero del artículo octavo. Pero eso lo evaluará el ministerio y ustedes verán con qué llegan la próxima semana. ¿Ok? Ok, cerramos el debate en este punto. Me habían solicitado, como hemos acordado, puntos varios al final de la sesión. Entiendo que el diputado Gatica tenía un punto que quería hacer en la comisión, diputado Gatica. Aló, aló. Bueno, muchas gracias. Quiero valorar el clima de discusión que se está dando en esta comisión, en esta mesa. Creo que es lo adecuado. Agradezco la presencia de la ministra por su intermedio, presidente. Y en este puntos varios, quería hablar de un tema que afecta directamente a mi distrito. Yo sé que acá conversamos de cosas, proyectos a nivel nacional, pero quería hablar de una problemática que se está dando en mi distrito y me gustaría contar con el apoyo de esta comisión. En la comuna de Lampa existe el humedal de Batuco, se llama humedal de Batuco, y estaba viviendo una problemática hace un par de días, hace un par de semanas, que el caudal de los riachuelos que alimentan el humedal ha bajado significativamente. Y acá quiero despejar un punto que es bien político, que a veces se ha instalado durante los últimos años una cierta dicotomía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente. Y acá yo creo que este es un ejemplo muy claro que se rompe aquello, debido a que las mismas organizaciones medioambientales del territorio no están pidiendo que las empresas no funcionen, sino que están pidiendo que las empresas cumplan con sus compromisos, con los acuerdos que se establecieron hace algunos años atrás. Entonces, y acá quiero detenerme aún más en ese punto, porque aquí no solo se trata de proteger la biodiversidad, que debemos proteger, por supuesto, los humedales todos sabemos la importancia que tienen, pero esto incluso puede escalar a un tema de salud pública, porque en la comuna de Lampa, en específico en el sector de Batuco, en los sectores más rurales, las casas se alimentan hídricamente de pozos. Y los expertos en la materia ya dicen que si el nivel del agua del humedal baja, se pueden ver afectadas esas personas, esas familias. Entonces, este es un problema que excede el tema medioambiental. Y quiero solicitar, por su intermedio, presidente, a esta mesa que podamos, y agradezco que la ministra esté acá también, para podamos trabajar en aquello y oficiar al ministerio respecto a que nos aclare estas dudas. ¿Qué está pasando con el agua, el uso y hacia dónde se está yendo el agua que no está llegando al humedal? Y cómo en el futuro nosotros podemos, de alguna forma, evaluar cuánta agua llega al humedal. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Gatica. Si a todos les parece bien, oficiamos de acuerdo a lo que ha solicitado el diputado Gatica. Acordado. Diputado Maya. Gracias, presidente. Presidente, mientras hoy discutimos este proyecto, allá en Arica se habla de un resort, de predios agrícolas, de construcciones en pleno humedal del río Yuta. Se habla de destruir, de invertir y ganar plata a costa de matar y erradicar uno de los pocos pulmones verdes que tiene Arica y Parinacota. Todo esto nos demuestra que cuando no hay límites claros, la ambición del hombre arrasa incluso sobre lo que debería ser intocable. El humedal del río Yuta es un santuario natural, un refugio de vida y también un patrimonio para Arica. Siempre ha estado amenazado. Hoy, una vez más, está siendo amenazado no solo por quienes prefieren la inversión a cualquier costo, sino también por falta de certezas. La falta de un plan regulador, la falta de declaratorias y la ausencia de un marco que diga dónde se puede construir y dónde no, es lo que hoy día le está costando a Arica una parte del humedal. Se habla y se dice que el humedal es solo la desembocadura del río Yuta, pero el humedal llega mucho más allá. El humedal de Arica, el humedal del río Yuta, llegaba desde el sector que hoy día es militar hasta el río San José. La intervención humana ha hecho que este humedal haya disminuido. Hoy día, este humedal, si lo vemos desde el aire, podemos ver que desde la calle Eilat hasta el sector militar sigue habiendo verde. Ese verde no se da porque sí, ese verde se da porque es humedal.
y hoy día solamente está protegido, solamente tiene una protección, una parte de su humedal, la desembocadura del río Utah. El humedal hoy día es una simple zona rural que no tiene protección. Le quitaron la calificación de humedal urbano, que ahí espero que ojalá el Ministerio de Medio Ambiente pueda hacer todos los esfuerzos para reponer eso, porque hoy día cualquiera puede instalar cierres, lotes, decir, bueno, estamos en normas y total esto es rural. Así que yo quiero decirles, colegas, que el humedal no solo lo destruye una máquina, también lo destruye la improvisación, la desprotección y la falta de visión de autoridades que no entienden que aquí no hay solo biodiversidad, también es un enorme atractivo turístico para la región. Por eso me gustaría oficiar al Ministerio del Medio Ambiente y a la Municipalidad de Arica para que hagan todos los esfuerzos necesarios para proteger el humedal del río Utah, no solo en la zona que hoy día que se establece como humedal, sino que en todo el área que es efectivamente humedal. Que nos aclaren cuál es la protección que tiene este humedal, cuántas hectáreas están protegidas, cuándo tendremos un plan regulador en el caso de la municipalidad, qué medidas se tomarán frente a quienes día a día depredan la zona del humedal del río Utah con estas construcciones y cómo se está dando cumplimiento a la ley. Porque no sacamos nada con legislar mientras veo día a día cómo se reduce el espacio del humedal y los espacios naturales de Arica Parinacota. Ministra y colegas, el humedal del río Utah va a seguir siendo amenazado si nosotros no le ponemos límites a esas amenazas. Hoy día, si bien está protegido el área de la zona de desembocadura del río Utah, el problema es que en las áreas circundantes son terrenos privados, por lo tanto se está generando agricultura en un humedal, están haciendo cierres perimetrales en un humedal, ¿para qué? No lo sé. No lo sabemos. Hay casas que se están haciendo en un humedal. Ustedes saben que cuando se construye una vivienda cerca de un humedal, no solo en el medio de un humedal, sino que cerca de un humedal, esas viviendas, esos negocios o esas construcciones traen consigo vectores, traen consigo mascotas, animales, que al final terminan destruyendo la flora y fauna del humedal del río Utah y del humedal en Chile. El problema hoy día es que no tenemos certeza y yo espero que en el caso de la municipalidad y en el caso del Ministerio de Medio Ambiente puedan aunar esfuerzos para proteger toda el área del humedal. Yo fui concejal desde el año 2016, esos 4 años, hasta el 2020, y nosotros discutimos el plan regulador. Y esa zona en el plan regulador se estableció en ese momento como un uso de suelo de zona especial de parque natural. No solo el área del humedal de la desembocadura, sino que todo el área circundante. Porque todo el área circundante es humedal. Y hoy día ni las personas, ni los inversores, ni las empresas, ni muchas autoridades entienden que al final el humedal no es solo la desembocadura del río Utah. Es todo el espacio que está alrededor, que le llaman muchas veces zonas buffer. Por lo tanto, le pido, ministra, que hagamos todos los esfuerzos para poder proteger el humedal del río Utah, que es lo único que tenemos en Arica, o una de las únicas áreas verdes y naturales que tenemos en la región de Arica Parinacota y turísticas, además en la región de Arica Parinacota. Son muy pocas las áreas que tenemos. Está el Parque Nacional Lauca, el Salar de Surire, el Altiplano, el humedal del río Utah y el Parque Centenario, como lugares verdes en la ciudad. Por lo tanto, en el desierto más árido del mundo, nosotros estamos haciendo patria medioambiental con el humedal del río Utah. Así que, de todo corazón, le pedimos, ministra, a usted y a su equipo, sabemos que hay intenciones, sabemos que hay buena voluntad también, pero hagámoslo carne, hagamos algo más por el humedal del río Utah. Les dejo esa inquietud, se la había dejado en la comisión anterior, pero hoy vemos que están instalándose con cierres perimetrales, con agricultura y no le interesa, no le importa la avifauna. Pasan casi 400 especies de aves todos los años por el humedal del río Utah. Son 400 especies de aves que van, es como una COPEC, ¿no? Van ahí, se alimentan, anidan,
toman los resguardos necesarios para la anidación, pero el ser humano lamentablemente lo está depredando. Y no solo con eso, también existe un cementerio de animales, de mascotas, que está inserto en medio del humedal. Por lo tanto, ese es un problema no solo de medio ambiente, es un problema de salud pública, porque las aves, especialmente los gallinazos, los jotes, sacan los cuerpos de los animales y son carroñeros, por lo tanto, dejan un problema ahí de salud pública a toda la gente que va al humedal o a todo quien pasa por ahí. Por lo tanto, hay muchos problemas en el humedal del río Utah. Está amenazado por todos lados y esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente pueda ayudarnos en la protección del humedal. Muchas gracias, ministra. Gracias, presidente. Gracias, Comisión de Medio Ambiente. Gracias, diputado Amaya. No lo quise interrumpir, dada la inspiración, pero le quiero rogar que en adelante se dirija a la ministra a través de la mesa, por favor. No se preocupe. Tomo el acuerdo de la comisión para el oficio solicitado por el diputado Amaya. Los oficios acordados. Diputado Araya, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero aprovechar que está la ministra acá y por su intermedio, presidente, quiero volver a insistir en la posibilidad que ponga en tabla prontamente el boletín 17.944-12 que trata de declarar a los animales como seres sintientes. Ayer constituimos la bancada animalista porque entendemos que hoy día el drama del maltrato animal es un problema del que hay que hacerse cargo. Y probablemente cuando hoy día muchos lleguen a su casa va a haber un perrito saltando de alegría y uno siente que quizás lo recibe con más cariño o más entusiasmo que otras personas. Por lo tanto, creo que es innegable que los animales son seres sintientes y nosotros tenemos que avanzar en esa regulación. Entonces, presidente, por su intermedio de la ministra, quisiera que pudiera, señora ministra, ver el boletín 17.944 y evalúen la posibilidad de patrocinarlo, de ponerle urgencia a este tema, porque el drama del maltrato animal se extiende de Arica a Magallanes en distintas formas. Y nosotros creemos que la solución es avanzar en una regulación de esta manera. Evidentemente, alguna gente considera que este proyecto es insuficiente porque toca 3 áreas que tienen que ver con los animales que están en áreas protegidas, los animales que tienen regulación especial y con los animales de compañía. Hay gente que quisiera que esto se extendiera infinitamente, pero yo soy partidario de avanzar en la medida que uno puede ir avanzando y asentando consensos, como lo mencionaba. Por lo tanto, si ustedes estiman que este es un buen proyecto, lo pudieran patrocinar, y si les parece que es una buena idea, evalúen hacer una indicación sustitutiva que permita que efectivamente tengamos una regulación para empezar a dar los primeros pasos en hacer lo que han hecho muchos países desarrollados, que es reconocer la categoría de seres sintientes de los animales. Y, presidente, le vuelvo a insistir en la petición, que en la medida que tengamos tiempo podamos ponerlo en tabla este proyecto para poder discutirlo. Creo que es un tema que nosotros tenemos que estar abiertos a discutir. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Araya, y que la ministra tomó nota. Y respecto a esta comisión, cuando no haya proyectos con urgencia, vamos a discutir aquí como corresponde cuáles son los proyectos que se van a poner en tabla. En caso de que no haya acuerdo, lo vamos a hacer obviamente con criterios objetivos. Probablemente los proyectos más antiguos o que estén más avanzados van a, como se usa el comité de la sala, de la Cámara, van a ser los que van a tener prioridad. Así que no se preocupe que lo vamos a discutir aquí de manera abierta y transparente. Diputado, vas a tener la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve para preguntar si es posible acordar que antes de que veamos los proyectos de ley que están en condiciones de ser archivados, nos diéramos un plazo de un par de días para que cada integrante de esta comisión pudiera solicitar la tramitación de proyectos que eventualmente están esperando su tramitación en la comisión, para que no tengamos que oponernos eventualmente a la propuesta de archivo que pueda hacer la Secretaría de la Comisión y podamos manifestar, digamos, voluntariamente o proactivamente aquellos proyectos que quisiéramos que continuaran en tramitación, sin saber de antemano si es que van a ser aquellos que eventualmente la Secretaría proponga su archivo. Muchas gracias, diputado. El acuerdo que tomamos más temprano tiene como objeto justamente que los diputados tengan una semana más para revisar esos proyectos de ley. No me cobre la palabra porque va a depender de la cantidad de proyectos, pero mi intención es que si no son muchos los proyectos que se pide que no se archiven, yo estaría solamente por archivar a los que haya unanimidad, para no tener que votar. Claro, si aquí me dicen 100 proyectos que no quieren que se archiven, entonces vamos a tener que ir a la votación. Esa es mi opinión. Entonces, así que
tómese su semana, diputado Baza, y el próximo miércoles vemos cuántos proyectos aquí se quieren exceptuar de ese archivo, ¿ok? La secretaria de abogado quiere decir una cosa, por supuesto. Les quiero aclarar, yo no propongo ninguna posibilidad de que yo proponga algún archivo. Sí, el listado que yo les mandé en la última columna señala que lleva más de un año sin tramitación. Eso es aplicación de una norma del reglamento, entonces solamente se los hago ver que no hemos tramitado ese proyecto. Ahí no se propone nada. Y de hecho, si ustedes se fijan, de los proyectos del año 24 en adelante, no obstante que hay muchos de ellos que no tienen un año ya de tramitación, no les puse la norma porque son más nuevos, digamos, 2 años, ¿eh? Pero ustedes, y como habitualmente se hace, como vienen y dicen, mire, yo no quiero que archiven esto, 4 ya. Entonces, esos como que no se archivan y los otros se dan como por archivado, porque si no, es difícil empezar uno por uno a determinar si se archiva o no, porque podríamos estar 5 sesiones fácilmente, ¿no? Eso. Muchas gracias, señora secretaria. No habiendo más palabras solicitadas y por haberse cumplido el objeto, diputada Reyes. Buenas tardes, presidente. Quiero saludar a la ministra, subsecretario, por estar presente acá. Pero con respecto al último punto, no sé si será posible fijar ciertos criterios, por ejemplo, del año para archivar. Pregunto, no sé, pues desde el año 2019 para atrás todos se archivan. Propongo lo siguiente, si a usted le parece bien, diputada Reyes. La próxima semana veamos cuántos de estos proyectos de ley los diputados piden que se excluyan de su archivo. Y si es un número razonable, creo que no va a haber dificultad en llegar a un acuerdo. Sí, dígame, diputado Kunzman. Nosotros tenemos la planilla hace 2 semanas ya. O sea, en 2 semanas no la han leído. Y están pidiendo una prórroga de 1 semana más. O sea, ¿vamos a seguir prorrogando? Gracias, diputado Kunzman. Nosotros ya tomamos un acuerdo más temprano en esta sesión y por lo tanto ese acuerdo ya quedó firme. Así que la próxima semana vamos a proceder a ver cuáles son los proyectos de ley que se archivan. No hay más palabras solicitadas, entonces ahora sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.